Dice la Escritura, entonces vinieron a Jericó y al salir él, o sea Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Entonces el ciego, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, ¿qué le dijo? Quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este pasaje nos dice que que Bartimeo se encontraba en las afueras de Jericó. Y Jericó era una ciudad próspera, un lugar donde la ciudad fue conocida como la ciudad de las palmeras. Herodes la había transformado esta ciudad con palacios, con lagos, con grandes jardines. Según investigaciones arqueológicas han encontrado que Jericó era un lugar donde había lujosos mosaicos y piscinas privadas se encontraban en ese lugar. Así es que era un lugar que parecía una zona exclusiva para personas adineradas como las personas que trabajaban en el gobierno o como personas como los políticos de aquella época o como el mismo Herodes. Y es interesante notar que la mayoría de estas personas, aunque no tenían ceguera física, vivían en una ceguera espiritual. Y hoy en día hay muchas personas que se encuentran en la misma situación. Porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Y por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y si tú me sigues, entonces yo puedo sacarte de las tinieblas y traerte a la luz. Y eso fue lo que pasó con este ciego Bartimeo. Él decidió salir de las tinieblas a la luz. Y quiero que veamos un poquito sobre la condición del ciego. What was the condition of the blind man? El ciego Bartimeo vivía en una extrema pobreza y con la necesidad de los elementos básicos de sobrevivencia. La Escritura dice que Bartimeo era hijo de Timeo. Y es interesante notar esto, que el nombre Timeo, cuando usted lo lee en el griego, el nombre Timeo quiere decir honor, quiere decir precio. En otras palabras, Bartimeo, cuando los griegos le llamaban, o con la lengua griega le decían Bartimeo, le estaban diciendo hijo del honorable. Cada vez que llamaban a Bartimeo, cuando los griegos escuchaban la palabra Bartimeo, estaban escuchando hijo del honorable. O sea, se podía ver como un personaje que estaba en una gran bendición. Pero cuando se hablaba el nombre Bartimeo con la lengua aramea, significaba impuro, indecente. En otras palabras, los hebreos cuando escuchaban el nombre Bartimeo, lo que podían escuchar es hijo de la desgracia. No te noto convencido. No es lo mismo escuchar que a usted le digan hijo del honorable. Aquí viene entrando el hijo del honorable, hasta sacas el pecho para arriba un poquito, ¿verdad? Pero cuando dice ahí viene el hijo de la desgracia, o sea que para Bartimeo caía muy bien escuchar a los griegos cuando lo llamaban Bartimeo. Pero cuando estaban escuchando los que son de la lengua aramea, entendían que esta persona estaba en una desgracia. Y la realidad es que en el verso 46 dice que Bartimeo estaba en un tiempo de desgracia, estaba ciego y se encontraba mendigando junto al camino. Y es interesante notar que Bartimeo no fue un ciego de nacimiento, porque él le dijo al Señor, cuando el Señor le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y él dijo, yo quiero recobrar la vista. Eso me da a entender que Bartimeo no fue ciego de nacimiento. Hubo una etapa de su vida donde él podía ver la luz.
Es probable que Bartimeo recordara esos días cuando él podía ver a su familia, cuando él podía ver a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus familiares. Pero llegó un tiempo cuando aquella desgracia llegó a su vida. Hubo un tiempo donde él estaba en un tiempo de honor, en un tiempo donde él podía ver esa luz. Pero llegó el tiempo de la desgracia, donde todo cambió de repente. Aquella luz empezó a oscurecerse en su vida y ahora quedó en un tiempo de desgracia. Y hoy en día hay muchas personas que están hundidos en una densa oscuridad. Y es por eso que tropiezan una y otra vez. Si usted se vendara los ojos, solamente hágalo por un par de horas en su casa. Véndese los ojos por un par de horas y haga lo que usted rutinariamente hace. Ya los que somos de 50 años para arriba, ya hemos aprendido cuando vamos, porque nosotros de 50 años para arriba vamos al baño como 3 veces en la noche. Los que son más jovencitos, esos no van hasta 2 días si es posible. Pero los que somos ya de 50 años para arriba, te tomas un cafecito, te tomas cualquier cosita y tienes que ir al baño. Entonces, te imaginas que has dormido un par de horas y de repente te levantas y vas al baño. Ya uno va a ciegas. Uno ya sabe, y a veces uno se va tropezando, pero ya sabes dónde está aquí, dónde está el gato, dónde está todo, ya vas como ya lo sabes. Pero haga eso en su casa de repente, póngase un pañuelo en la cabeza y trate de hacer las actividades, su vida le cambia. Y estará tropezándose una y otra vez. ¿Por qué es lo que está sucediendo con el mundo de hoy? El mundo de hoy está cegado espiritualmente y es por eso que comete un error y otro y otro y otro y otro y otro y no sale de uno cuando ya está en otro. Nos estamos tropezando una y otra vez porque todavía no ha llegado la luz de Cristo. Y necesitamos salir de la desgracia para entrar al tiempo de honorabilidad con el Señor. Y Dios quiere cambiarnos ese pasado para llevarnos a un pasado de gracia y de bondad. Ese es el Dios que yo conozco. Un Dios que quiere bendecirnos, prosperarnos, levantarnos. Quiere sacarnos de esa miseria. En un viaje que yo hice a Ecuador, mi hermano mayor había invitado a un grupo de personas a esa reunión. Más bien yo no sabía que había reunión. Yo llegué y no sabía cuando yo miré que había un grupo de gente allí. Yo había llegado de Estados Unidos a Ecuador. Y él había reunido un grupo de personas y me dijo, aquí traje estas personas para que les prediques la palabra de Dios. Y yo dije, ¿y ahora qué les predico así del momento? Bueno, en el nombre de Jesús. Dije, Señor, ayúdame, dame una palabra para esta gente que necesita una palabra. Y en ese momento se me vino la historia del ciego Bartimeo. Yo no conocía a las personas que estaban allí. Todos eran hombres, ahí estaban, como 5 de ellos. Tenían caras así como maleantes, como personas así que tú puedes ver el ambiente en el que estaban. Y les empecé a predicar de Bartimeo. Al final que yo prediqué este mensaje, le hago la invitación a entregarle su vida a Jesús a este grupo. Y uno de ellos se paró y me dijo, ¿sabes que yo me identifico claramente con ese personaje que usted está hablando? Ese ciego del que usted habla, ese ciego soy yo. Yo puedo verme claramente todo lo que usted ha hablado. Yo soy esa persona. Y yo necesito salir de las tinieblas para encontrarme con la luz. El problema es que ahora mismo tenemos un atraco. Tenemos que ir a robar en un lugar donde ya está todo está realizado y yo soy el líder, soy uno de los líderes de la banda Latin King. Y si yo no lo hago, me van a matar. Yo soy el encargado de ese atraco. Vamos a llegar y vamos a vaciar todo ese lugar. ¿Qué hago? Cuando tú escuchas esas palabras, y yo le dije, cree en el Señor Jesucristo. Entrégale tu vida al Señor. Él se va a encargar de todo lo demás. Ese día, este ciego pudo empezar a ver la luz. Ese día le entregó su vida a Jesús. Y de ahí en adelante empezó un proceso en su vida. Ha empezado esa transformación. Entiendo que ya no está metido en ese lugar donde lo que estaba, en esa área en la que estaba haciendo él. Pero es interesante que
Dios nos dice en Juan 10:10 que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Pero el Señor te dice: yo he venido para que tengas vida y una vida en abundancia. La abundancia no tiene que ver con las riquezas, porque hay personas que tienen todo el dinero, que tienen, tal vez atracan una y otra cosa, dañan a las personas, jalan tanto dinero, pero al final no tienen vida, no tienen paz. Una etapa de mi vida, así vivía yo. Dios me dio la oportunidad de contarle mi testimonio a una señora en el vuelo que vinimos este fin de semana. Le prediqué todo y toda mi vida y le hablé de mi testimonio y cómo Cristo transformó mi vida y cómo el Señor me dio la oportunidad. Porque llega un momento que uno está, o sea, nosotros estuvimos en ese tiempo, llegamos jóvenes a este país y llegué a Los Ángeles, California, y ahí empezamos a atracar a la gente, a robar, a conseguir dinero fácil. Nuestra meta era abrir una cantina en nuestro país. Y así estábamos haciendo dinero a lo fácil, en esa oscuridad. Y recuerdo que el dinero, así como entraba, se hacía agua. Cambiamos de muebles de la casa casi cada fin de semana. Y usted mira, bueno, le iba bien, no, porque íbamos al basurero y encontramos otro mueble mejor y decía, parece que este está mejor que el que tenemos. Íbamos al basurero y a tirar la basura, oye, este se ve mejor que el que tenemos, vamos a cambiarlo. O sea, aunque había plata, esa plata se hacía agua. Y esa era la vida de desgracia, de miseria en la que vivíamos. Hasta que Jesús de Nazaret pasó por nuestro lado. Cuando Jesús de Nazaret pasa por nuestra vida, algo sucede, algo acontece, la atmósfera cambia, ya no somos las mismas personas. Si el Señor ha pasado por su vida y usted ha dejado pasar desapercibido ese momento, eso quiere decir que todavía necesitas encontrarte con esa luz. Usted que me está escuchando ahora, ábrale su corazón a Jesús y permita que la luz de Cristo haga algo en su vida. Solo Dios puede transformarnos. Come to Jesus and ask Him to forgive you. Dile al Señor que te perdone de tus pecados. Bartimeo estaba en la peor crisis de su vida. Pero veamos lo que se lo llevó a levantarse. En el verso 47 dice que oyendo, oiga bien, dice que oyendo, recuerda que era ciego. Dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La fe de Bartimeo lo llevó a levantarse de su desgracia. Así que vamos un poquito a la fe del ciego. La fe se despierta por el oír. Aunque Bartimeo estaba impedido de su vista, sin embargo, él podía escuchar. Y cuando él escucha que es Jesús de Nazaret, se llenó de fe y se levantó y corrió a Jesús. El libro de Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios produce fe. Si usted lee, escucha la palabra de Dios despierta en usted esa fe para salvarlo. Ahora, sin duda que Bartimeo ya había escuchado la palabra de Dios. Él ya se había enterado acerca de los milagros de Jesús. Él ya se había enterado de quién es Jesús, porque cuando él pregunta, aquí hay una gran multitud, ¿qué está pasando? Hay mucha gente que hay aquí. Recuerde que los ciegos en el tiempo de Jesús, las personas impedidas eran puestas en las aceras, en las salidas de las ciudades o en las entradas de las ciudades, para pedirles limosnas a la gente, a las personas. Y cuando él escucha que hay una gran multitud que está entrando a la ciudad, en su mente puede pensar él, este es el día de mi vida, porque está viniendo mucha gente. Y si tú multiplicas, no es lo mismo cuando pasan 3 o 4 que cuando pasan 100 personas. De esas 100, que unas 20, unas 50 personas le den una moneda, ya para Bartimeo había hecho su día. Es probable que hasta después de eso él podía haber pensado, la próxima semana voy a tomar una vacación, ya no voy a pedir porque aquí ya me hicieron el día. Así es que Bartimeo, él está escuchando, pero cuando él está escuchando esa multitud que está entrando, él pregunta, ¿quién es el que está pasando por aquí? Y le dicen, es Jesús de Nazaret.
Y cuando él escucha que es Jesús de Nazaret, o sea, su perspectiva de la vida cambia. Cuando él escucha que es Jesús de Nazaret, él automáticamente se pone de pie y empieza a persistir, a clamar al Señor. Él sabe que es su oportunidad de salir de las tinieblas a la luz de Cristo. Tal vez usted está en medio de la oscuridad de sus problemas y parece ser que el día no ha llegado o no ha amanecido sobre de usted. Don't worry, I have a good news for you. Tengo buenas noticias para ti. Jesús está pasando por aquí. Esta es la oportunidad que nosotros no podemos dejar pasar. Si usted está ahora mismo pasando en las redes sociales y está escuchando este mensaje, es Jesús que te está dando la oportunidad de escuchar su palabra. Si usted está hoy aquí, es porque el Señor nos dio el privilegio de estar hoy aquí para escuchar su palabra. Ayer que estaba yo comentándole a esta persona en el carro, en el avión, es Jesús de Nazaret que nos pone a personas frente a nosotros para que nos den el mensaje de salvación, para que nos saquen de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Porque solamente la fe puede venir cuando escuchamos la palabra de Dios. Mientras el pueblo deje de escuchar a Dios, entonces su fe estará muerta. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, se despierta en nosotros esa necesidad de Dios. El ciego no solo se levantó de fe, pero también persistió una y otra vez. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la Biblia que los que estaban alrededor del ciego le decían: cállate, ya no queremos escucharte. Así viene el enemigo a callarnos. Cuando se despierta en ti pasión, hambre de Dios, sed de Dios, viene el enemigo a través de personas y te dicen: oh, ya te hiciste un fanático. ¿Qué estás haciendo eso de ir a la iglesia? Te vienen pensamientos: ¿qué estoy haciendo yo en este lugar? Estoy aquí entre medio de un montón de gente loca. A veces podemos pensar eso. Estoy perdiendo mi tiempo. Hoy pudiera estar haciendo yo algún trabajo extra. No estás perdiendo tu tiempo. Estás escuchando palabras de vida eterna que pueden transformar tu vida, que pueden llevarte a otro nivel de vida con Jesús. El ciego Bartimeo empezó a persistir y a clamar: Jesus, son of David, have mercy on me. Ten misericordia de mí. Y la gente le reprendía: cállate, ya, o sea, los tenía cansados. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaba más, entre más lo callaban, más gritaba. Y más clamaba al Señor. Tal vez en estos momentos por su mente están pasando pensamientos negativos que te dicen: no tiene sentido buscar a Dios. Estoy peor que antes. Sigue insistiendo, sigue persistiendo, sigue buscando al Señor, porque pronto vendrá la luz a tu vida. El profeta Isaías dice en Isaías 55, dice que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus malos caminos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El Señor está dándonos la oportunidad de que nosotros lo busquemos. Como ustedes saben, mi papá murió la semana pasada. Dios le dio un proceso de tiempo. Él se quedó ciego precisamente también. Le cortaron una pierna, después otra pierna y después quedó ciego. Pero Dios fue como preparando su vida. Y quiero que sepan que nada de estas cosas fue un castigo de Dios. No, nosotros mismos nos creamos nuestros problemas. Nosotros mismos somos los que creamos las situaciones que luego después pagamos factura por lo que hemos hecho. Pero Dios en su misericordia, en esos momentos donde estamos pagando la factura, nos da la oportunidad de venir a la luz. Y eso fue lo que sucedió con mi papá. En esos últimos años Dios fue tratando con su vida y tratando con su vida, al punto que ya cuando me contaba mi hermano, que ya antes de morir, le dijo: yo estoy tranquilo, estoy esperando solo que Jesús venga conmigo. Estoy esperando solamente que el Señor venga y ya en cualquier momento Él va a llegar por mí. Cada vez que yo le hablaba por teléfono me decía lo mismo.
Y me hablaba de Dios y solo de Dios y solo de Dios. Ya el Señor había preparado su corazón. Y mi hermano dice que de repente, así, simplemente dijo, tráeme un vaso de leche. Le dio un vaso de leche y luego se tomó la leche y dijo, como que me duele el pecho. Dijo, cualquier cosa que vaya a pasar, dijo, tú no te preocupes, yo estoy con el Señor. Y ahí murió. Así, como que se recostó a un lado y ahí murió. A veces, mis amados hermanos, Dios nos va a permitir pasar por esos procesos de nuestra vida porque nosotros mismos los hemos ocasionado. Pero si aún cuando estás en medio de todos esos problemas que tú mismo has ocasionado, no persistes en escuchar la voz de Dios o en buscar a Dios, entonces te quedarás en esas tinieblas. En medio de esas tinieblas, escucha la vocecita de Dios que te está llamando y que te está dando la oportunidad. Dice que Bartimeo fue llamado por el mismo Jesucristo. Si ves el verso 49, dice que Jesús se detuvo cuando él estaba gritando, Jesús, hijo de David, have mercy on me, ten misericordia de mí. En el verso 49 dice que Jesús se detuvo y mandó a llamarle. ¡Qué privilegio, mis amados! Las personas impedidas en los tiempos de Jesús, las personas discapacitadas en el tiempo de Jesús, eran consideradas malditas, eran considerados pecadores, no tenían ningún derecho a ser atendido por nadie, menos por un profeta de Dios. Los profetas podían pasar alrededor de él, los maestros de la ley podían pasar alrededor de él, pero al saber que era un ciego, este es un hombre maldito. Ya no lo miraban como Bartimeo el hijo honorable, lo miraban como Bartimeo el hijo de la desgracia. Pero él está persistiendo y clamando y de repente Jesús se detiene. Escucha la voz de Bartimeo que está clamando y el Señor le dice, tráiganme a ese que está ahí gritando, tráigamelo. No sabemos si mandó a Pedro o a Juan, pero alguno de sus discípulos lo manda. Y cuando llegan donde está el ciego sigue gritando, porque recuerda que él no ve, está ciego, él sigue gritando. Y él dice, ya tranquilo, tranquilo, aquí estamos. Jesús te llama. No te noto convencido. Jesús te está llamando. ¡Qué privilegio! En ese momento todas las miradas estaban sobre del ciego. ¡Qué tremendo privilegio! Para otras personas, qué tremenda chismarajo pudo haber ido ahí. Oh, mira, pero ¿cómo? Este no es un profeta, no es un maestro. ¿Cómo está llamando a ese desgraciado? Eso es lo que la gente podía haber pensado. Pero habían otros que decían, wow, qué privilegio, quisiera estar en esa posición. Que el Señor me está llamando. Y en ese momento, haz de cuenta que se abrió un camino que era imposible llegar al Señor. Se abre ese camino y agarran al ciego, el uno de un lado y el otro discípulo del otro lado, y lo llevaron hasta donde estaba Jesús. Mis amados, Dios tiene esas personas en todos lados, que son enviadas por el Señor para hacernos acercar a Jesús. Así es que cuando esas personas te persisten y te insisten y te están llamando y te están tocando la puerta y te hablan de Dios, es que el Señor mismo los está enviando. Y es un privilegio. Mi hermano, antes de caer en la cárcel, recuerdo que él dice que le fueron a tocar, y así fue como nos volvimos todos a Dios. Le fueron a tocar la puerta para hablarle de Dios y él dijo, no, yo no tengo tiempo, y sale, cerró la puerta. Pero cuando llegó a la cárcel, todo el tiempo del mundo tenía. Allí sí se acabó la Biblia al revés y al derecho. Porque a veces, Dios nos está llamando de muchas formas o de otras. En este caso el ciego estaba clamando, persistiendo, hasta que esa voz llegó hasta los oídos de Jesús. Jesús no lo había escuchado, claro que sí, el Señor todo lo sabe. Pero llegó el punto, porque el Señor llega en el punto preciso, exacto, no antes, no después, no tarde, es en el tiempo preciso. Así es que lo manda a llamar. Yo no sé cuánto tiempo el Señor te ha estado llamando.
Es probable que Dios te ha estado llamando por muchas formas, por muchas situaciones. Es el momento que escuches la voz de Dios, porque la vida es tan corta. De repente hoy estamos aquí, mañana no estamos. En este último año se han muerto miles de personas, miles de personas. Veo a unos amigos que ponen en el Facebook que se acaba de morir este amigo y al otro día se murió la esposa. Y así personas que nosotros tal vez decíamos cuando en la pandemia, no, esto tal vez es mentira porque yo no conozco a esas personas, pero ahora conocemos las personas. Ahora sabemos de quién se trata. Es fulano de tal que vivía en la cuadra esta, que vivía en tal lugar, que vivía aquí. Oh, no, ya no es solamente en mi país, es aquí, mi vecino, mi primo, mi hermano, mi amigo. La muerte puede llegar en cualquier momento. El asunto es cómo nos encontramos con el Señor. Eso es lo más importante. Porque si usted está bien con el Señor, si usted se conecta con Dios, mis amados, ya todo lo demás, o sea, ya usted ya la hizo con el Señor. Amén. Una vez que estamos conectados con el Señor, de ahí en adelante, dijo el apóstol San Pablo que para él el morir era ganancia. Hay una ganancia al morir. Porque entonces ahora llegaremos a ese punto final. Pero mientras tanto, estamos aquí para poder nosotros ser esos que llevan a los ciegos hasta donde está Jesús. Tenemos un compromiso con el Señor. Otro privilegio que tuvo Bartimeo fue que recibe la sanidad. Todas las personas venimos a Dios con algún tipo de enfermedades. Algunos venimos con enfermedades físicas, pero otros venimos con enfermedades mentales, con enfermedades espirituales. Todos tenemos algún tipo de enfermedad con los cuales buscamos a Dios. Y es interesante que el Señor le pregunta al ciego, ¿qué quieres que yo haga por ti? Para muchas personas podían decir, pero Jesús, ¿cómo le estás preguntando cómo le estás haciendo esa pregunta que no ves que estás ciego? Que no ves que lo están trayendo hasta donde tú estás, que no te das cuenta que hasta te está tocando la barba y el pecho porque no ve. Mucha gente pudo haber pensado eso, pero el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Esa pregunta puede ser irónica, pero la hace el Señor porque es la forma de cómo la persona puede realmente encontrarse con su realidad y puede entonces saber qué es lo que realmente quiera. Porque hay personas que están ciegos y quieren persistir en la ceguera. Quieren seguir siendo ciegos. El ciego pudo haberle dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo lo que quiero es que me compres una casita y que tenga una piscinita privada así como la de Herodes. El ciego pudo haberle dicho, Señor, yo lo que quiero es pegarle al gordo, sacarme el loto, la lotería, y con eso yo soy feliz. Con $1,000,000, con eso ya, o sea, yo ya soy feliz. O sea, hay personas que no se dan cuenta de su problema espiritual o de sus problemas emocionales y solamente se enfocan en el problema físico, en que en el momento puedan comer el pan, en el momento puedan entonces saciar su hambre o su necesidad, pero se olvidan que después de esta vida hay otra vida. Se olvidan que estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu, y la parte más importante es la parte del espíritu. Cuando tu espíritu está bien con Dios, dice la Biblia, busca el reino de los cielos, busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando usted busca a Dios, todo lo demás cae como un dominó donde tiene que ir. La piecita exacta es Jesucristo de Nazaret. Usted pone a Jesús en el lugar exacto de su vida y todo lo demás cae como debe de caer. Usted lo quita de allí y se desgracia todo. ¿No te noto convencido? Así es que el Señor le pregunta, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? El Señor, mis amados, sabe exactamente nuestra enfermedad. La pregunta es si nosotros lo sabemos. Esa es la pregunta. Si nosotros sabemos nuestra situación. El ciego pudo haber dicho que su problema era que no tenía dinero o trabajo, o que no tenía casa o una familia, o que su familia lo había abandonado. Pero ese no era el verdadero problema. Esas eran las consecuencias de su problema.
Pero Jesús sí sabía cuál era su problema. Él necesitaba salir de las tinieblas a la luz de Dios. El salmista David escribió en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. A veces las personas están agobiadas por sus problemas y por sus necesidades y van de un lado a otro buscando la solución. A veces nosotros creemos que la solución a nuestros problemas tiene que ver con lo material. Y es la realidad que hemos nacido, y en cuanto nacemos, en cuanto las personas nacen en este mundo, lo primero que vemos es a alguien con una mascarilla que nos está recibiendo. Y vemos tal vez a alguien con unas tijeras y con unos guantes que nos está recibiendo. Y empezamos a ver todo lo material. Y creemos que esa tiene que ver solo con la vida nuestra, pero somos seres espirituales. Hay un alma dentro de nosotros. Y cuando esta alma llega a conectarse con Dios, se alinea al punto que ahora todo puede entonces caer en las manos de Dios. Si usted no busca a Dios en su vida será destruida por ese enemigo que se llama Satanás. Cuando usted busca a Dios, entonces usted empieza a caminar en ese camino que se llama el camino de la voluntad perfecta de Dios. Cuando usted camina con esa voluntad perfecta de Dios, usted busca a Dios, entonces Dios le muestra ese camino. El ciego Bartimeo está tropezando una y otra vez, una vida de ceguera, un problema y otro, salía de uno. ¿Ha conocido usted personas así? Que están en un problema y usted está orando y pidiéndole a Dios y de repente, bueno, ya se solucionó, gloria a Dios, y usted cree que va y de repente se desaparece otra vez. Y después viene con otro problema y otro problema y otro problema y no sale de uno. El ciego Bartimeo estaba en esa condición. Hasta que llegó el momento donde él decidió salir de allí. Dice la Biblia, y arrojando su capa, decidió seguir a Jesús. La capa era como algo visual que le permitía a él estar en ese lugar para estar pidiendo, mendigando, para identificarlo. Hoy en día identifican a un ciego con un palito, con unos lentes oscuros. Y si estamos en la Florida con lentes oscuros, todos somos ciegos entonces. Pero lo identifican con un palito. En aquella época, con esa capa, él podía estar allí como un mendigo. Pero él arrojó su capa. Cuando esa capa cayó al suelo, los demás mendigos que estaban allí le cayeron encima esa capa. Pero él dijo, yo no voy a regresar a esa vida pasada. Yo no voy a volver a esa vida de desastre en mi vida. Yo quiero buscar al Señor, cueste lo que me cueste. Mis amados, es tiempo de decir, ya no más a esa vida pasada. Tengo que tomar una decisión firme de buscar al Señor. El enemigo sabe qué es lo que Dios puede hacer en tu vida. El enemigo sabe o huele o percibe el ministerio y las cosas grandes que Dios quiere hacer en tu vida. Y lo que él quiere es tratar de destruirte para que no llegues a ser y a desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en tu vida. Mire, cuando yo recién me convertí a Jesús, en esa primera semana recién convertido al Señor. Es más, no había ido yo a una iglesia porque eso fue por teléfono, esa conversión. Y yo voy a mi trabajo y para salir al baño, era un restaurante que tenía comida rápida y todo. Entonces, para yo salir al baño, tenía que salir por la parte de afuera. Cuando yo salgo a la parte de afuera, encuentro una funda, una bolsa así de papel. Digo, ¿qué es esto? Y lo levanto como este tamaño más o menos, así. Y me metí al baño porque yo iba al baño y dije, ¿qué es esto? Y cuando lo abro, era un paquete de marihuana de ese tamaño. Y eso era como darle miel a una hormiga. Yo recién entregándole mi vida a Jesús. Y cuando yo veo eso, se me vino muchísimos pensamientos. ¿Qué hago con esto?
Y se me vino un pensamiento del diablo que me dijo: véndela y donas dinero a la iglesia. Mira cómo trabaja el diablo. Parecía bonito. Ah, sí, gloria a Dios, vamos a venderlo. Pastor, ayúdeme a vender, por favor, para comprar sillas en la iglesia. Pero parecía un pensamiento bonito. Yo estaba recién convertido. Es que cuando uno está recién convertido, uno no entiende esas voces. Hay voces que vienen a tu vida y las puedes entender a través de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Y de repente se me viene otro pensamiento y dice: no, tírala de una vez, tú no puedes volver a lo mismo. Y entonces la tiré por el toilet. Es que, mi amado, cuando tú decides salir de esa vida, yo le decía un día a Dios: Señor, por favor, no dejes que yo me regrese atrás, ayúdame, por favor. Yo no quiero esa vida que yo tenía antes. Yo no sabía a dónde Dios me quería llevar, ni en todos estos 25 años o 28 años lo que Dios nos quería llevar a hacer. Hay cosas grandes que Dios quiere hacer con usted, pero no va a suceder hasta que usted no decida volverse a Dios con toda su alma. Hasta que usted no decida en persistir y decirle: Señor, have mercy on me. Señor, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, gritaba el ciego Bartimeo: ten misericordia de mí. Y una y otra vez gritaba y gritaba. Y la gente lo callaba. Just be quiet, man. Ya me tienes cansado, ya cállate. Y dice que él gritaba más. Hasta que Jesús dice: mándeme a llamar a ese muchacho que está allá. Y se lo traen a Jesús. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? La pregunta era irónica, como dijimos a un momento. Pero a la larga él dice: Señor, yo quiero recobrar la vista. Recobrar. Yo antes había visto la luz. Me quedé ciego, perdí todo, pero ahora quiero recobrar la luz. Ahora quiero recobrar la vista. Y dice la Escritura que el Señor le sana y le dice: vete, tu fe te ha salvado. Pero el ciego dijo: pero ¿cómo yo me voy a ir, Señor? Si tú eres la persona más importante en mi vida. El ciego decide, y luego dice la Biblia, y le siguió a Jesús en el camino. Eso es una decisión. El verso 51 dice: Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le contesta: Señor, quiero recobrar la vista. Él veía antes, pero ahora la había perdido. La decisión del ciego, en el verso 52 le dice: puedes irte, tu fe te ha salvado. La decisión del ciego no solo cambió su vida, sino la vida de muchos ciegos que estaban junto a los caminos donde Jesús pasaba. ¿Se imagina usted cuántos ciegos fueron impactados por el testimonio de Bartimeo? Jesús pudo haber dicho: ok, Señor, tú me dices que me vaya, yo me voy, regreso a mi vida pasada. Pero él dice la Biblia que él sigue a Jesús en el camino. ¿Cuántas veces cuando Jesús iba con todo ese grupo de discípulos, con todo ese grupo de personas, iban caminando de un lugar a otro? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos ciegos se encontró Bartimeo? Y de repente Jesús le decía a Bartimeo: Bartimeo, mira, allá hay uno que estaba igualito que tú, ve y por favor tráemelo acá. Y ya llegaba Bartimeo y le decía: oye, trámate, tranquilo, yo estaba así como tú, yo estaba ciego también. Pero Jesús vino y me transformó. Jesús vino y me cambió. ¿Cuántos ciegos se encontró el ciego Bartimeo? El hijo de la desgracia ahora era el hijo del honorable. Y ahora se había convertido en un portador del evangelio de Cristo. Y buscaba a las personas para entonces traerlos al Señor. Yo no sé cómo está tu vida, cómo te encuentras en este momento. Tal vez has pensado hasta abandonar al Señor en esos momentos de ira, de coraje, de volverte atrás. Pero el Señor te está diciendo: vuélvete a mí y yo me volveré a ti.
Es tiempo de volverse a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Es tiempo que la iglesia deje de estar dormida y despierte en el nombre de Jesús. No podemos ser personas de doble ánimo, que hoy estamos y mañana no contamos. Tenemos que ser personas como este ciego Bartimeo, que decidió seguir a Jesús aunque le costara todo lo que le costara. Dios te está llamando en esta mañana a través de este ciego o de este ex ciego, para que te vuelvas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Solo Jesús puede llevarte hasta esa comunión con el Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tal vez en todos estos años usted se ha estado sentando junto al camino, viendo las personas pasar en el éxito, y te has preguntado: pero ¿por qué todas las personas tienen éxito? ¿Por qué todas las personas le va bien y a mí me va mal? Y estás sentado junto al camino solamente viendo a todas las personas entrar a la ciudad, tal como lo hacía Bartimeo, sentado junto al camino, escuchando risas de familias que iban entrando, personas alegres, y él ahí en una desgracia, pensando y meditando: ¿hasta cuándo voy a seguir así? Lo he perdido todo. ¿Qué va a pasar conmigo? Esos fueron los días de mi papá. Mi papá se sacó 3 veces la lotería. Tuvo mucha plata. Tuvo muchas mujeres. Al final terminó solo. Pero en sus últimos días, en sus últimos años, el Señor Jesucristo tocó su corazón. Y de ahí en adelante, aún sin piernas, aún sin vista, ya no le importaba nada. Dios le había dado la oportunidad. Pero usted no debe esperar quedarse sin piernas o sin brazos. Usted debe de buscar al Señor ahora. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el hombre malvado sus malos pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Póngase de pie, por favor. El ciego Bartimeo clamaba y decía: Jesus, have mercy on me. Ten misericordia de mí, Señor. Ayúdame, Dios mío. Y mientras la gente le callaba para que dejara de hablar, de repente viene Jesús y le dice: tráigame a ese cieguito que está allá. Él no sabe que yo lo he mirado desde mucho tiempo atrás. Desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí. Desde allí ya había puesto su mirada en ti. Pero tenías que pasar por un proceso para que pudieras entender y encontrarte con la luz. Así es que llega en el momento exacto y preciso cuando Bartimeo tenía su corazón listo. ¿Cuántas veces le pudieron haber hablado a Bartimeo? Pero Bartimeo estaba con un corazón endurecido. No, yo no creo en eso. No, yo no. Pero llegó el punto que él dijo: I just don't want this life. Ya no quiero esta vida. Quiero a ese Dios poderoso que puede transformar mi alma. That's what I want. Eso es lo que quiero. Mis amados, cuando yo me entregué a Jesús, mis amigos, yo un joven de 20 y algo de años, me decían: pero tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Vas a echar a perder tu vida. ¿Qué haces metido? ¿Cómo te vas a meter en una iglesia? Eso es para gente vieja. Vas a destruir tu vida. 30 años después me doy cuenta que fue la mejor decisión de mi vida. Fue lo mejor que pude haber hecho en toda mi vida. Regreso a Ecuador y encuentro que varios de mis amigos de jóvenes muertos
abalaceados. Para alguien que me está viendo en nuestras redes sociales, de la banda Triquitrí, todos los mataron porque eran malvados, y la gente se cansó de eso. Dios nos da la oportunidad. Hoy es la oportunidad. Hoy es el momento que Dios nos está llamando a ese encuentro. No importa lo más malo que seas o lo más bueno que seas, Jesús te está llamando para esa transformación. Tú no puedes cambiar por ti mismo. Nosotros no es nuestra fuerza. No es porque mi abuelita me habló de Dios, o porque mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana. Es por la gracia y la misericordia de Dios que te está llamando. Te está dando la oportunidad y el privilegio. Es un privilegio de que te vuelvas a Él. Y yo quiero en esta mañana hacer una oración donde usted quiere entregarle su vida a Jesús. Usted que nos está viendo ahí en las redes sociales, este es el momento que Jesús te está llamando. Y es una oración sencilla donde le dices al Señor que venga a tu vida y que te perdone todos sus pecados. Usted que está aquí conmigo, quiere reconciliarse con el Señor o quiere entregarle su vida a Jesús, haga esta oración conmigo con todo su corazón. Cierre sus ojos ahí donde está y dígale: Padre Santo, reconozco que te he fallado. Dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Padre. Dígale: hoy me vuelvo a ti. Hoy dejo las tinieblas y me vuelvo a la luz. Dígale: Señor Jesús, te entrego mi alma. Si tiene familia, dígale: te entrego mis hijos, mi esposa, mi casa, mi vida, todo lo que soy, Señor. Te lo entrego a ti, Señor. Te entrego mi alma, Padre. Hazme una nueva persona, Señor. Yo quiero recobrar la vista. Quiero verte, Señor, servirte y honrarte. En el nombre de Jesús.